Hola, buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Un miércoles más estamos aquí entre cafés, hablando de musicales, que es lo que más nos gusta. Vamos. Hola Janet, te estaba esperando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy como habréis visto ya en nuestro feed, el tema es Off-Broadway, los musicales que han sido creados fuera del circuito comercial, también en Nueva York, pero fuera de ese circuito de grandes teatros que hay en la ciudad de Nueva York. Y para hablar de ellos, hoy tenemos a dos invitados, a nuestro colaborador habitual, Pepe Nufri, y también tenemos a Ferran Guiu, que vamos a invitarle ya a entrar para charlar ampliamente del tema. Aquí está. Para allá. Hola a todos los que os vais conectando. Vamos a tener aquí. ¡Hola, Ahora. Ferran! ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, en mi terracita, en mi casa. Bueno, que ¿Con hace tu buen tiempo. café, espero? Bueno, no, es Coca-Cola. Creo que tienes café suficiente tú durante el día, ¿no? Sí. Ya, yo cuando llego a casa ya el café se ha acabado, ya está, ya está. Déjalo, déjalo. Que, tío, yo iba a sacarlo primero esto. O sea, esto es una de las cosas imprescindibles para hablar. O sea, tenemos que hablar del tema sin duda, ¿no? Es el off por antonomasia, vamos. Así. Pero antes vamos a sentar unas bases. O sea, para que la gente no se pierda, ¿qué es? Aparte de que tenemos media hora para hablar, esa base número uno. Pero base número dos, ¿qué es Off-Broadway? Porque la gente se pierde un poco, ¿no? Con cuál es la definición. Tú lo Bueno, sabes, ¿no? Lo sabemos. sí, es el circuito alternativo de Broadway Ajá. donde está pensado sobre todo para crear, para investigar, para experimentar, para Ujú. hacer cosas distintas a las que se hacen para el gran público de Broadway, que es una cosa más comercial y que está obligada sí o sí Ujú. a hacer dinero, ¿no? Ahí pueden probar cosas y es muy interesante. Cuando se ponen a experimentar realmente es muy interesante. Pero para distinguir un teatro de Broadway de esos 41 que hay en el centro de Nueva York del resto, la definición matemática es 500 butacas para arriba es teatro de Broadway, 500 para abajo off-Broadway, ¿no? Correcto. O sea, Sí. eso es súper importante porque, claro, o sea, incluso aquí en España, cuando te pones a definir el pequeño formato, dices, ¿pero qué es pequeño formato? Si, por ejemplo, hay 15 personas en escena, ¿cómo va a ser eso pequeño formato? Pero no, o sea, es por número de butacas, o sea, entre 500 y 100, que luego debajo de 100 es off Broadway, Sí. eso es off Broadway. Así que de eso vamos a hablar hoy, centrando el tiro, ¿no? Y bueno, uno de los musicales, el que acabo de decir es más importante y porque tenemos que empezar, Los Fantásticos. O sea, The Fantastics siempre ha sido, cuando se ha hecho bien, musical of Broadway. Porque, de hecho, Correcto. tiene el récord de ser el musical que más ha estado en cartel en todo el mundo. 42 años ininterrumpidamente. Desde 1960, que se estrenó, hasta 2002. O sea, Aparte, yo creo que Fantastics es como un off por antonomasia porque se hacía sin micro, se hacía con un piano en una sala pequeñísima de Nueva York sí. y se hacía ya a pelo con la gente al lado y para mí es que sería el espectáculo definición de lo que es un off-Broadway, ¿no? Me acuerdo Tal del otro cual. día que estábamos en esa llamada maravillosa que tuvimos de Ordinary Days, de cuando se estrenó, que estábamos con el cast original y explicaban que se estrenó en el basement de la calle del estudio 54, ¿es? Iba a decir Sí, el 42, 54. por aquí No, están sí, los cables, con la calle 42. 54, sí. 54, que también estaban sin micros ni nada, ¿no? Que es una cosa como muy valiente, porque es verdad que en Broadway quizás están muy acostumbrados al A estar micro, amplificados. correcto, pero yo he visto cosas en Londres también sin micro, en los off de Londres que a mí me encantan, que son estos que están encima de los pubs Sí. de Ay, Londres, el que Landor, tío, el Landor, el que Landor, por eras tú y ejemplo. 30 personas más. O Creo sea, que, que era, que era el Landor que hicieron una versión la primera versión de UK de Curtains, del musical este de Candelier, sí, sí. que eran 20 en ese espacio y Había más que 50 personas de público. público. O Sí, sea, sí, sí. era nada, era una pasada. Yo Y en el también era sin Landor, micro. en el ¿El Landor qué? vi, en el Landor vi Ragtime. Tú imagínate Ragtime, Hostia. pues ahí, que había más gente encima del escenario que en las butacas. Flipante, flipante. O sea, las Brutal. maravillas que se hacen. Y curiosamente de Fantastics, que bueno, para quien no sepa la historia, le recomiendo que escuche el cast recording, el original, porque es una delicia, está en Spotify y se debe de escuchar, porque es una historia tan simple como dos padres
que deciden que para que sus hijos se enamoren les quieren separar porque su filosofía es que los hijos siempre hacen lo opuesto a lo que manden los padres. Y bueno, ese es el punto de partida. Pero se ha hecho en España 2 Sí. veces. ¿Era Josep María Pou que hacía el gallo en España una de las veces? ¿Puede Uy, ser? O eso no yo sabía. me suena que Josep María Pou fue el gallo en una de las producciones de hace tropecientos años. Me suena. Esto tienes que buscar en tu Ostras, tú. enciclopedia, Juanjo. No, Pero pues yo lo que sé, en el 97 se hizo aquí en el Teatro San Paul de Madrid y eran Geraldine La Rosa y Armando Pita, eran los dos enamorados. Y luego en 2003 se hizo ahí en Barcelona, Sí, justamente correcto. seis Creo que años después. el gallo era Carlos Gramaje, si no me equivoco, aquí en el... Efectivamente, efectivamente. Y bueno, se ha hecho en todo el mundo, se ha traducido a 21 idiomas y eso es que muy fuerte la trayectoria de los fantásticos. Pero también te quería, ya que aprovecho que te tengo aquí, que tú tienes mucha experiencia dirigiendo y produciendo Off-Broadway, ¿no? Digo Un yo. poco, un Cuéntanos, poco. La experiencia, realmente el formato, o sea, me gustan mucho los musicales en todos sus formatos y en todo su esplendor y me encantan los grandes musicales, pero es verdad que tengo una debilidad especial por el off, por el pequeño formato, o sea, en Londres me acuerdo de la sala también, una de las más famosas ahora de off, que es la Menier Chocolate Factory de Londres, Oh, sí, que hacen veritables maravillas que después han pasado a Lon, incluso a sí, Broadway, ¿no? Van sí. al West End, luego van a Broadway, que yo he Mm. visto versiones de musicales de Sunday in the Park with George, me acuerdo de la versión de Assassins también que me encantó, Aspects of Love, es que han hecho El de Aspect lo vi todo. yo y fue como, anda, lo que me perdí en su momento porque era... Yo vi Aspects of Love con Trevor Nunn sentado al lado tomando notas, qué que me fuerte. quería morir. Y yo Así miraba no. más las notas del Las notas. director que el espectáculo, pero han habido la Cage of Fall también, y son muy especialistas también en recuperar cosas que hace mucho tiempo que no se hacen y hacen estos revivals en pequeño formato que después igual los adaptan a medio, pero nunca pasan al mega grande. Claro. Y es brutal. Y yo creo que después de la Chocolate ya se nacieron el Software Playhouse, todas estas que han venido después que son, bueno, que hacen versiones muy bonitas de musicales a veces olvidados. Mira, comentan aquí el Merry y la Menier. Justamente, Gus, ese es un Correcto. tema que vamos a tocar ahora, que son como las segundas oportunidades que se le han dado a determinados musicales. Bueno, todavía así haciendo brainstorming, eso hay que hablarlo porque hay musicales que murieron en el olvido, como Merry Lee We're All Alone, y de repente María Friedman lo dirige para la Menier y ¡pum! Y muy Exitazos, bien ¿no? dirigido, además, porque Muy bien estaba dirigido. muy bien, era una versión muy, muy bonita. Y yo creo Sí. que han descubierto, o sea, saben un poco eso, ¿no? Que al final van a la esencia, ¿no? Es quitarle todos los embalajes que tiene un musical que quizá en su día se hizo a lo grande, ¿no? Sí. Y van a la esencia, a coger el núcleo de este musical y ponértelo en la cara. Y funciona perfectamente. Yo tengo el Sí. ejemplo aquí cuando hicimos Carrie, que para mí Carrie es una maravilla, pero especialmente si lo haces en pequeño formato. Sí. Porque la primera versión de Carrie, que fue un desastre, y, y duró 5 funciones en Broadway, que Exitazo. era lo grande y a lo bestia, y venga a gastarse dinero, y fue un fracaso absoluto. En cambio, la Sí. segunda versión, ya mejorada también, cambiaron cosas del libreto, etcétera, etcétera, Sí. que se hizo en el OFF, funcionó mucho mejor, ¿no? Y la que hicimos aquí en Barcelona, la gente, especialmente las escenas de la madre y la hija, que son durísimas, y la música para mí de esas escenas es espectacular, Sí. la gente lo sentía muchísimo y al final del espectáculo, que todo el mundo sabe cómo acaba Carrie, no entiendo que voy a hacer un spoiler, pero ya No, lo pero bueno, sabemos. se intuye. Sí. Cuando pasa todo eso, o sea, yo veía lágrimas en los ojos de la gente por el impacto. Y especialmente que me gustó mucho de mucha gente joven que vino a verlo, de mucha gente de 12, 14, ¿no? Que están en esa situación, que quizá han visto Que el se siente bullying de identificado, cerca, ¿no? Sí. o lo han vivido, o han estado en entornos de este tipo, Sí. que pero lloraban a moco tendido, ¿eh? Era Sí. espectacular. Y a mí me pasa mucho cuando voy a una sala off, Sí. que lo tengo tan cerca y veo lo que el actor está haciendo de tan cerca, Sí. que quizás me emociona de otra manera, no diré más o menos, sino de otra manera, Te llega más cerca. que el gran musical. Sí, te da la hostia más directa, ¿sabes? Sin duda. Es Tenemos así. por aquí a Xavi Du, que acaba de decir que si puede proponer algo. Así que dejamos a Ay, ay. Xavi. Ay, Xavi.
que proponga lo que quiera, pero vamos, le has tenido hace muy poco dirigiéndolo en Tic Tic Boom, ¿no? Correcto, sí, con Xavi hicimos el primer Ordinary Days que hicimos aquí en Barcelona, estaba Xavi, que era Warren. Ordinary Days, hablaremos de este musical. Oh, vaya, oh, Fíjate. vaya. Fíjate. Y luego hicimos Tic Tic Boom, que fue una de las apuestas que Xavi y yo hacía siglos y siglos y siglos que lo decíamos porque lo queríamos hacer, y ha sido quizá de lo más complicado que nos ha tocado hacer, no por el espectáculo es maravilloso, sino por temas siempre burocráticos, de subvenciones. Empezamos a ensayar Tic Tic Boom sin los derechos de autor. O sea, no teníamos derechos porque se estaba negociando la subvención con la Generalitat de aquí de Cataluña, el Gaudí, bueno, tenía unos problemas con la subvención porque las salas pequeñas también hacen este mega esfuerzo, ¿no? De dar conseguir dinero donde sea. Sí. Y además, en el caso del Gaudí, nos lo daba a nosotros para hacer un musical, ¿no? Que esto pasa muy poco en las salas que debería pasar, y en cambio en las pequeñas, bueno, arriesgan, apuestan, ¿no? Sí, apuestan y arriesgan por ti y te dicen, venga, pues si queréis hacer eso, lo intentaremos, ¿no? Y empezamos a ensayar que no teníamos derechos. Suerte que el libreto de Tic Tic Boom está editado y es el mismo, porque como es Larson no se toca ni una coma. Nada. Marc Gómez es una adaptación maravillosa como todas las que hace. Y ahí empezamos a ensayar y al cabo de creo que de 3 semanas, un mes, conseguimos los derechos. Los derechos, ¡oh, vaya! Porque si no, mira, hubiéramos estado un mes cantando Tic Tic Boom, que tampoco está mal, ¿eh? Con Lu, con Marc y con Xavi, que siempre es un placer escucharlos. Pero sí, y Xavi seguramente me dirá, porque ya le conozco, que siempre le decía, que le digo que no a todo siempre. Propon, Xavi. Pues justamente hablas ahora de los teatros que tienen subvenciones, que no, y aunque aquí no tengamos ese modelo todavía, pero es interesante hablar de un modelo que tienen en Broadway determinados teatros, que son los non-for-profit, que de hecho acaba de salir la noticia que los teatros, la red de teatros de Schubert ha dado una inyección de dinero muy grande a los non-for-profit de todo el país. De todo Estados Unidos, porque son los talleres donde nacen grandes musicales. O sea, y antes comentaba en un post que sin estos teatros non-for-profit no habría nacido A Chorus Line, no habría nacido Hair, no habría nacido Hamilton. O sea, y es un formato, o sea, para la gente que no lo sepa, los non-for-profit son teatros que no buscan lucrarse y que viven de las subvenciones, o sea, de las suscripciones de sus socios. O sea, y obviamente nos hace tanta falta aquí, por Dios, que alguien lo haga. Que alguien haga aquí un non-for-profit teatro, por favor. Y al final lo que permite eso es que los autores tipo Stephen Sondheim, tipo Lin-Manuel Miranda puedan experimentar y permitirse el lujo de no tener la presión del sistema comercial, ¿no? Correcto. Yo creo que es una de las cosas que aquí deberíamos hacer. Es que, dada la situación como está el teatro, y más después de todo lo que está pasando y todo lo que nos viene encima, etcétera, etcétera, yo creo que es indispensable eso. Y después también la parte que hay que mucha gente rica de Estados Unidos, yo me acuerdo de tener una amiga que vivía allí, que su padre es abogado y su madre es psicóloga, o sea, la cúspide de Nueva York. Pasta. Sí, pasta. Que pues, y además sería judía. ¿Sería judía? No. Hostia, no es judía. Pero tenía mucho dinero. Al menos que yo sepa, no. Pero su madre, por divertirse, invertía en espectáculos de Broadway, ¿sabes? Era como un... Dime. O sea, que en Estados Unidos se llama ley de mecenazgo y si tú inviertes, te deduces. Entonces es muy interesante. No tener la presión comercial, pero sí de yo invierto dinero y luego me puede dar rédito. Y uno de ellos una de las maneras es los non-for-profit. Y decía que, bueno, no siempre los musicales tienen que ser súper experimentales y para 4 gatos. O sea, es que hablamos de shows que luego han sido súper exitosos como Rent. Hola, Rent. Hola. A Chorus Line. Hola, ¿qué tal? Y Hamilton, que ahora la gente se pega por comprar entradas, pero sin la apuesta de unos dueños de teatros non-for-profit, por esos shows no existirían esas joyas, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que es una de las claves, ¿no? Tener sitios para poder experimentar y que dejen a los artistas, ya sean dramaturgos, directores, compañías nuevas o compañías antiguas, da igual, que quieran experimentar, hacer cosas nuevas o crear algo sin esta presión que decías tú, ¿no? Que aquí lo podría hacer el teatro público. Uy, mira. Perdón, mi cocina, ¿te gusta? Es que cuando me pongo a saludar a la gente, esto es igual que lo de que se cae la red, tengo que enseñar mi cocina, básicamente. Bueno. Yo creo que aquí los teatros públicos, en este sentido, que sí que les piden
un cierto margen de público, ¿no? O una cierta ocupación, etcétera, etcétera, pero tendría que haber alguna parte. Aquí en Barcelona tenemos el Nacional, ¿no? Que tiene la sala Tallers, tiene la sala grande que hace los grandes espectáculos, pero está la Tallers y la pequeña que se podrían dedicar a hacer eso y hacer musicales también, Sí. de vez en cuando, otro tipo de musicales, vamos a decirlo Sí. así. Yo me estoy todo. Pero creo que son los que lo pueden hacer, no son los que tienen el poder, porque tienen el Estado o la Generalitat o la comunidad que tengan detrás, que les da ese dinero y que deberían aportarlo a los creadores de todos los ámbitos, ya no solo de teatro, de danza, de lo que sea, para probar estas cosas y si funcionan, se llevan a la parte comercial y seguramente entonces tendrías gente interesada en invertir en eso, ¿no? Porque verían que ha funcionado antes. Sí, es un formato también, aunque no sea expresamente comercial, porque es solamente privado, pero al final da rédito también para los inversores. Y tú dices, hablas del TNC allí en Barcelona, pero aquí tenemos salas como Matadero, tenemos El Español, que habitualmente han traído musicales que son ya conocidos, que pues, de grandes autores americanos, pero estaría bien que se experimentase también, ¿no? Con nuevos títulos, con autores de aquí de España. Autores de aquí, correcto. Es decir, gente, bueno, es que hay mucha, aparte con la tradición, digamos, que ya se está creando, que está en proceso aún, creo yo, pero que se están creando desde que empezó Stage, ¿no? Que empezó a poner esa semilla de grandes musicales y a crear un público y hay fans, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Que llevas esta página. Pero hay fans, hay gente que le encantan y que va a verlo todo y que le gusta ver cosas nuevas, distintas. Creo que, bueno, que estaría bien, ¿no? Igual que apostar por el formato off, que aquí en Barcelona, por ejemplo, sí que funciona mucho y hay mucha tela, aunque cada vez menos por tema de dinero. Es lo que tiene, por eso vamos al mismo lado. Pero en Madrid me acuerdo que hicieron Excítame, Alejandro de los Santos, que era una está por aquí. preciosidad. Sí, lo he visto por aquí, Alex. Sí. Eso era maravilloso. Gracias. Y empezaron a abrir ese camino. Nosotros este año nos quedamos a medias con un día cualquiera. Un día cualquiera, este tipo de musicales, ya sean de fuera, de pequeño formato, o de aquí, también lo hicieron con El Ascensor, ¿no? De José Masegosa. Con pegados. Pegados, pegados por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea, hacemos un programa de Off-Broadway y hay que hablar de Pegados, obviamente. O sea, lo que hizo Pegados aquí, que no solamente se estrenó en Barcelona, luego llegó a Madrid y se dio por todo el mundo, porque literalmente han surgido producciones en todo el mundo. Por todo el mundo, sí. Es algo como de toque de atención de, oye, que hay una cantera de creadores que tienen historias que contar, ¿no? Y hay un formato que a la gente, o un lenguaje, un código, que a la gente le entra, le gusta. Y no solamente con grandes escenografías que suben y bajan y 20 personas haciendo claqué, que muy bien, pero también hay... Lo bueno es que haya de todo, ¿no? Que haya ese canal para un tipo de público, pero después habrá otro tipo de público que quizá quiera ver y que el público se trasvasa, es lo que decía, ¿no? O sea, si tú has creado la cultura de musical... Sí, y todos empezamos, yo cuando empecé a interesarme por los musicales hace muchísimos años, demasiados, empiezas por los grandes, ¿no? Pues por Los Miserables, por Saigón, yo estoy muy obsesionado con el Fiddler on the Roof, que también lo hicieron en la Chocolate, si no me equivoco. En la Menier, fue muy poco. En la Menier, que después lo pasaron al West End. Todo esto, después te vas interesando por otras cosas, ¿no? Luego te entra Sondheim, luego te entra... espera, que te quedas ahí... Te he perdido, o sea, de repente te has quedado como... pues tú también. Te has quedado con la bolita. Oh, vaya. A ver ahora qué es. Esto es un clásico. Ahora. Ya está. Bien. ¿Sabes? Y hay trasvase de público. Es decir, si tú creas un público de los grandes y van cogiendo interés, después querrán ver otras cosas distintas, ¿no? Ahora la última vez que estuve en Nueva York me acuerdo que vi el Alice by Heart, el nuevo de los autores de Spring Awakening, sí. Que hacen muchas cosas y tienen otras que no he visto. Había una que hacía en Londres, creo, de un faro, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Ghostlight, o sea, es Ghostlight. Sí. Y experimentan mucho en eso, ¿no? Y creo que sería muy interesante hacerlo aquí con autores de fuera y autores de aquí, desde luego. Hablando de autores de aquí, estaba comentando, no sé quién ha sido exactamente, espérate, déjame recuperar
Belén ha comentado, David Ordina, un microteatro que hizo que se llamaba Punta Atrás y era súper divertido y era solamente 15 minutos. Antes hablabas de Stage, que había puesto la semilla no solamente con grandes producciones, sino que apostó con microteatro aquí en Madrid a hacer el formato de micromusicales. Es Y verdad, eso, es verdad. eso abrió la vega para un montón de autores y entre ellos David Ordinas, que compone como Dios y canciones súper pegadizas. Y una de ellas la de, o sea, el musical el micro musical de Cuenta Atrás, que ojalá, si David Ordinas nos está viendo, que lo haga largo con la ayuda de quien sea, pero que merece la pena. Hay un montón de historias que en el formato, en la corta distancia, como tú decías, emocionan, llegan y te tocan. Y bueno, yo quería dejar aquí la pregunta a todos los que nos están viendo y te pregunto a ti también, cuando Broadwayverse, Azo, eso Estoy es de otra acuerdo, cosa. Broadwayverse, estoy de acuerdo. No soy Broadway, pero yo estoy de acuerdo en eso. Venga, que hace calor, vamos para allá. Hay que llamar a Jerry Mitchell que nos haga una versión Spanish, que seguro que viene a hacerlo. El otro día estuvimos haciendo un directo con él y Jerry está encantado de venir a España, así que... ¿Ah, sí? cuando- Ah, pues Sí. mira. Sí. Bueno, total. Sigo con el tema, que decía que cuál es tu musical favorito y cuál es el favorito de la gente que nos está viendo por aquí. Es la pregunta más difícil del mundo. Es el momento de decirlo porque nos estamos liando. Por aquí dice Gus, Little Shop, típico of Broadway, que estaba ahora también, Sí, efectivamente. él estaba en Barcelona, una versión muy chula de Angela Seriman Wish. Sí, sí. Estaba muy chulo. Pero eso era gran formato, o sea, Sí, ellos... era un gran cuando formato. Cuando lo hicieron, o lo estrenaron Adam Menken y Howard Ashman era chiquitito. Bueno, Y- en la Menier también es uno de los que lo hacía ese Dylan Smith. Que El estaba primero, estupenda. el primero. Es verdad, fue el primero. Sí. Yo me acuerdo que salían la planta hacia afuera. Bueno, era muy chulo y estaba Súper divertido, sí. Y ahora lo estaban haciendo, lo hizo Jonathan Groff también en una versión en Nueva York y luego había otra en la costa oeste, si no me equivoco, Sí. con la chica esta de Pose. Con la de Pose y con el chico de Be More Chill. Correcto. Sí. Michael in the bathroom, ese. Sí, Michael the Bathroom, Michael in efectivamente. the bathroom, pobre. Pero no, Pero- no te escaquees. Dime cuál es tu musical favorito en Broadway. No te escaquees. O sea, Es que, ¿sabes qué pasa? Es que musical favorito off, o sea, es musical Sí. favorito. A ver, me gusta mucho a nivel de off, que empezó muy en off, y ahora lo hablaréis con Pepe luego, si no me equivoco, Jason Robert Brown, obviamente. que tiene... Javier Salazar nos está George, no es Javier, es George. Javier. George Sí, Salazar. Jorge Salazar, sí. George Salazar, es verdad. sí. Tienes toda la razón, Pepe, es verdad. Gracias, Pepe. Pero sí, hablaremos con Pepe Hablaréis de con Jason él, Robert pero Brown. Last 5 Years me parece que es una maravilla, una maravilla. O sea, Sí. todas las versiones. Vi la última versión de Londres en el antiguo St. James, que ahora es el The Other Palace, George Palace. con Samantha Barks y el... ¡Qué rabia me da! Me olvido del nombre de este chico. Daniel Boyce, lo dijiste el otro día, te lo dije el otro No, día. no es Daniel Boyce, es el chico, es Jonathan Bailey, puede ser. Es el chico que hacía de En Company Amy. de Jamie. De Sí, Jamie. me Sí. sabe Amy, pero es Jamie. Sí. Es Jonathan Bailey, sí, efectivamente. Es muy guapo Jonathan Bailey. Nos encanta. Hola, David Pizarro, estamos hablando de Off-Broadway, así que sí, hola, ¿qué tal? Pero total, que para ti... ¿quieres Está decir eso, que o Just Like me You? gusta mucho también Sondheim hecho en pequeño formato. Sí. El mejor musical off que yo he visto, te voy a decir esto, no sé si es el favorito, pero es la mejor producción musical off que yo he visto es la versión de Sweeney Todd hecha en la pastelería. Bueno, yo la vi en la copia ya que hicieron al teatro, en las discotecas al lado del Teatro de los Miserables, que Cameron McIntosh vio la producción en la población esta de fuera de Londres y dijo, esto me lo llevo para Londres. Esto para mí. Sí. Y os hago la pastelería igual, exactamente, lo hacéis igual. Y para mí Sí. eso es lo mejor que he visto, con Sí. 6 personas, unas velas, un piano, sin micro ni nada, que tú estabas sentado en la mesa, que te dan pasteles de carne para comer y todo. O sea, me parece de lo más original y más bestia que he sentido yo en un teatro off. Pero eso es un paso más allá, ¿no? Y bueno, nos gusta el teatro inmersivo, ¿no? Es Quiero el decir. inmersivo, sí. Que es verdad que yo lo hablo mucho con Ever Blancher, con el director del Teatro Gaudí aquí de Barcelona, que es, Sí. yo creo que es el futuro. Hay muchas cosas que se están Sí. haciendo. Había una versión ahora de hostia, no me acuerdo del nombre. Había un musical que lo dirigió Julia Atherton, precisamente. Sí. No sé si era en Manchester, Ajá. que pasaba todo en una discoteca. Ujú. Los personajes, es que no me acuerdo del nombre, qué rabia me da. Se pasa por no documentarme antes. Estos dancazos. Sí. Pero los personajes están dentro de la discoteca y la gente está en la discoteca En con la su discoteca. cubata, hay un DJ
y todo eso, y me parece una idea súper original. Hay otros Como dos... el musical este que hicieron sobre la vida de la filipina que coleccionaba zapatos, Imelda Marcos. ¿Cómo se llama? No sé quién es. Pero no, y hubo un musical que se hacía dentro de una discoteca y que todo el mundo estaba alrededor del escenario y el escenario se iba moviendo. Eso es Y guay. eso es muy guay. A mí me gustan mucho también de Off, bueno, no tienen uno solo, digamos, producido, que son Cardigan y Loudermilk, que hicieron, antes era el de The Unauthorized Imelda Marcos, Biography of Samantha Brown, ahora es The Mad Ones, que le han cambiado el nombre, y después tienen uno que han hecho un tryout, creo que era en la costa oeste de Estados Unidos, que se llama The Bad Years, que es como una especie de review de canciones de chicos y chicas de 20 años o que están en la adolescencia. Ajá. Y es un poco el conflicto de cada uno de ellos en momentos distintos de una fiesta. Mira, versión... Gus lo dice, lo hicieron en Londres, en el National, efectivamente. Es que no es me... verdad. Here Lies Love. Here Lies Love es el nombre del vale, musical. Here Lies Love. Sí, sí. No lo vi, este no lo vi. Pues súper guay, súper guay. Pues, yo estoy totalmente a favor de los musicales inmersivos. Y tú imagínate, por ejemplo, cómo sería ahí lo dejo para quien lo pueda producir, yo no puedo ni tú tampoco, no. Into the Woods inmersivo. Sería brutal. Sería brutal. También está muy de moda en Estados Unidos ahora también hacer eso que hicieron Titanic, ¿no? En un lago que se hundía, hacerlo muy en en medio de un campo, ¿no? Estas cosas que me parecen muy... Mi Saigón, que pedía un helicóptero de verdad. Hay muchas versiones. Hay una compañía en Estados Unidos, fuera de Nueva York, que hace cada verano hace un musical y lo pone en su entorno, digamos, natural. Sí. Y también el de es otra Titanic manera hay de crear vídeos teatro. el de Titanic hay vídeos y es como espectacular de repente ver el barco, o sea, ahí entero. Es muy grande, pero yo creo que ahí nos vamos un poquito de la esencia de esto. No está en obvia eso. Saltamos a un teatro, o sea, a un tipo de objetivo diferente. O sea, aquí estamos hablando de acotar un poquito y de reducir. Y, por ejemplo, con Ordinary Days, que cómo no vamos a hablar de él aquí en este programa. Por favor, ¿cómo fue ese momento en el que recuperamos solamente una canción en pleno confinamiento y llegan hasta los autores? Y es que yo creo que es la magia de los mensajes que dieron ahí encapsulados en pequeños musicales, ¿no? No, es que Ordinary Days, yo creo que tiene, aparte, Ordinary Days tiene además la gran ventaja que habla de una historia cotidiana, ¿no? De una historia que se puede extrapolar a todo el mundo, especialmente si vive en una gran ciudad. Sí. De esto de ese lienzo en blanco, que somos puntitos en medio de una gran ciudad y cómo se entrecruzan estas historias, pero que te puedes sentir identificado con cualquiera de los 4 personajes. Con uno u otro seguro que te identificas. Y tiene esta ventaja, cuando lo hicimos en Barcelona también, y en Madrid ha pasado lo mismo, las funciones que hicimos, por desgracia, menos de las que queríamos. Habrá más. Habrá más, pero de momento las 3 que pudimos hacer, que la gente le llega de una manera, ¿no? Y aparte va entrando y al final tiene un golpe, tampoco lo desvelaremos aquí, pero tiene ese golpe final, ¿no? Que te da como un shock, ¿no? Y yo creo que es un... ¿Te acuerdas que cuando estábamos hablando con ellos, con los del caso original, decían que habían pensado hacer una orquestación, ¿no? Sí. De hecho, la ha hecho Adam Wong. Añadir orquesta y tal, pero al principio decían que es que no les pegaba para nada, ¿no? Que tenía que ser esa sencillez, tipo de Fantastic, ¿no? Con piano. Y volvemos a... Cierro un círculo, ¿has visto? Al primero. Sí, muy bien, y a tiempo. A tiempo, que estamos a punto ya de... Sí, pero creo que tiene es un ejemplo muy claro de lo que sería un off de los que a mí me gustan, ¿no? Ese Ordinary Days, un día cualquiera, que esperamos volver a hacer muy pronto. Muy prontito. Pues yo diría que de ahí, o sea, aunque sea como, joder, al final te vas a lo grande, pero hay momentos que te suenan a gran musical, o sea, de cuando las 4 voces se empastan y están juntas en ese jaula de edificios, que ¿cómo es en inglés? No me acuerdo, o sea, se me ha quedado tanto 100 Story Cities. O sea, es como, es un momento que te pone la carne de gallina como si estuvieras viendo una gran canción de un musical, gran formato. O sea, y te llega muy de cerca. Así que, pues, muchas gracias, Ferran. Vamos a dejar pasar a Pepe porque ahora nos tiene que ejemplificar de lo que estamos hablando. Que venga la música, que Pepe canta muy bien. Que venga la música. Y es guapo también, Pepe.
es muy guapo, nuestro querido amigo. Así que muchas gracias, Ferran. Nos vemos muy pronto. Esperemos que pronto con Ordinary Days. Esperemos que sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y nada, que pronto, o sea, si salen más temas que solamente estés capacitado para hablar de ellos, pues ya te decimos, venga para adentro y hablamos. Llámame cuando sea, pero necesito más de media hora. Sin duda. O la hora entera, ¿no? La hora La hora enterita. entera. Muy bien, pues muchas gracias, Ferran. Saludos desde Madrid y pasadlo bien en Igualmente. Barcelona. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós. Muy bien, ahí teníamos a Ferran Guiu y vamos a dejar pasar a Pepe porque vamos a hablar de varios autores. A ver, esa es mi cocina otra vez, venga para allá. A ver. Y venga. ¿Dónde está? Vamos a hablar con Pepe de algunos ejemplos de grandes autores de teatro musical off-Broadway. Conectando. ¡Juanjo! ¡Hello, man! ¿Qué pasa? Ay. ¿Por qué llevas una gorra, Pepe? Porque no me he hecho nada, pero no te preocupes. Tío. Pero, tío, esa cocina tenemos que ponerla. Es el invitado número 3, ¿eh? Es el invitado 3. ¿Sabes cómo en Sunset Boulevard la mansión era un personaje más? Pues aquí la cocina es un personaje más de Entre Cafés. O sea, Es brutal, tío. Es así. Así Es que... brutal. Oye, qué crack, Ferran. He estado viendo estos 30 minutos y la verdad es que siempre tenemos unos invitados excelentes, ¿eh? Que sepas que yo sé personalmente que se le han quedado muchas anécdotas que contar, o sea, había mucho que decir de cada uno de los shows, o sea, es que realmente tenemos siempre poco tiempo, pero yo creo que la esencia, o sea, el mensaje de esto es la cuna de la creatividad, o sea, el Off-Broadway ha quedado claro, ¿no? Exacto, y sobre todo que el Off-Broadway, pues como estabais comentando, o sea, es un sitio donde los presupuestos son menores. Fíjate, explico un poco cómo es la jurisdicción, en cierto modo, del reparto de teatros. Dentro de Nueva York, tienes Broadway y Off-Broadway. Fuera de Nueva York no hay ni Broadway ni Off-Broadway. Entonces, tienes Off-Broadway, que son teatros de por menos debajo de 100. Por debajo de 100. Es que te lo sabes todo, tío. ¿Qué? Si lo he contado ahora mismo, no lo he escuchado. ¡Ah, lo has contado! igual. No me fijaba en eso. Bueno, pero total, que claro, al tener menos gente, lo que puedes hacer es apostar por cosas más interesantes. Por ejemplo, uno de los autores que ahora estáis hablando de autores que os gustan mucho, a mí uno de los actores que más me gustan del Off-Broadway es Dave Malloy. Dave Malloy es el compositor de Natasha Pierre and the Great Comet, que estuvo Off-Broadway en una especie de carpa que montaron y como vosotros... Es otro momento, ¿no? Porque estar en sillas, estás ahí con ellos, es una historia más pequeñita. Mira, dice Paloma aquí que el off-off tiene mucho encanto. Pues claro, Paloma, si al final es las historias que se cuentan y si son buenas, llegan. O sea, así o así de grande. O sea, esto es así. Y hay luego musicales, los que hemos estado comentando, tipo Hamilton, tipo A Chorus Line, que se hicieron en un pequeño formato y luego saltaron al gran formato, que se les dio oportunidad porque era una historia mágica. Igual que, aunque la gente no hable mucho de ello, pero Man of La Mancha, por ejemplo, nació en el Off-Broadway, en una carpa, como tú dices ahora, que es donde se hizo el Gran Cometa de 1812. Esa historia es una, Hair también, Godspell, o sea, son musicales que empezaron... De hecho, Godspell nació en la Mama Theater, que es un teatro pequeñísimo. Una institución en Nueva York, sí. Una institución, es una institución realmente. Claro. Sí, así que... Pero bueno, contigo quería hablar precisamente de autores que han hecho tanto Broadway como Off-Broadway, pero que en el Off han hecho grandes joyas, ¿no? Claro. Por ejemplo... Bueno, tenemos un par de ellos, pero vamos a empezar con Jason Robert Brown, tal vez. Por favor, sí, lo amamos. Pues Jason Robert Brown empezó su primer musical, Songs for a New World. For a New World, sí. Que es un ciclo de canciones que se llama Song Cycle y se empezó produciendo Off-Broadway y ahí se han hecho pequeñas producciones aquí y allí en Estados Unidos, pero nunca ha llegado a estar en Broadway, ¿verdad? No, simplemente en el Off y además como de hecho hace poco se hizo en el Encore. En el City Center, sí. Pero exacto. Pequeño formato, o sea, siempre como una historia que es canción tras canción, pero que no ha llegado al gran formato. Claro, pero luego, por ejemplo, el 9 to 5 es
No, perdona, ¿cuál es el siguiente de Jason Roy Brown? El que no llegó, el de que está basado en su matrimonio. ¿Last Five Years? Last Five Years, Last Five Years. Last Five Years nunca llegó tampoco a Broadway. No, simplemente en el off, incluso se hizo, una de las últimas producciones se hizo en el New World Stages, pero también es off-Broadway. O sea, hay muchos musicales que la gente confunde que han llegado. Por ejemplo, Avenue Q sí que ha estado en el off y en Broadway, pero se ha mantenido sobre todo en el off. Jersey Boys ahora ha vuelto al off-Broadway. O sea, llegó al off-Broadway, exacto. Sí. Y por ejemplo, fíjate, el último musical de Jason Robert Brown, que es Bridges of Madison County, del Sí. cual voy a cantar en breves segundos, pero Oh, Bridges of Madison County, por ejemplo, yo lo que creo es que habría sido una obra que habría estado mejor en el off-Broadway. sin duda. Porque es una obra, no sé cuántos actores tiene, máximos 7 creo, a lo mejor. Sí, es muy pequeño. Y claro, y los dos actores protagonistas están siempre en el escenario, es una historia de amor, entonces está mucho mejor tenerles ahí, ¿no? Que sea... Claro, pues vendes más y cuando tienes nombres grandes, como por ejemplo es Kelly O'Hara, que hacía el papel de Francesca, o Steven Pasquale, que hacía de Robert, pues quieres llenar una casa de Broadway, pero sin embargo, pues más reducido a lo mejor hubiese funcionado mejor. Sí, mira, Ferran nos dice mejor en el off, pues claro, si es que la segunda vida que se le iba a dar en breve, que iban a hacer en la Menier, pues era justo el sitio donde se tenía que haber estrenado, o sea, en pequeño formato y en un formato más cercano, ¿no? Exacto, exacto. Pero, ¿cómo suena Bridges of Madison County? Venga, vamos allá. Digo, Casey, Reina Kelly, efectivamente, totalmente a favor, Reina Kelly. Bueno, a ver cómo suena esto, porque ya, como el último día no sonó tan bien, Acércalo. Hoy sin cascos. Venga, ¿Qué tal suena ahí? ¿Se escucha? perfectamente. Este es It All Fades Away. I was sliding down a mountain, I was burning in the sun, I was crying with amazement at the view. I was capturing the moment, but when all is said and done, well, it all fades away, but you, it all fades away, it all fades away, it all fades away, but you. Esto, por cierto, está grabado por un pianista que vive aquí en España, brasileño, Sergio Colpano. Gracias, Sergio. I have sailed across the oceans, past the cities and the farms, a never-ending quest for something new. And the only thing that mattered was the 4 days in your arms, and it all fades away but you. It all fades away. Fades away, it all fades away but you. There's one thing that's eternal, that cannot be torn apart. There's one thing that remains forever true. Past the thinking, past the breathing, past the beating of my heart, it will all fade away. But you, it all fades away. It all fades away. It all fades away.
Oh, Ferran se ha enamorado. Bueno, Sí, señor. pues eso será Fades Away un poquito de Jason Grande Robert mazo. Brown. Sí, un gran autor. De todos modos, Jason Ah. Robert Brown tiene grandes joyas off-Broadway, como Last 5 Years que he comentado, como Bridges of Madison County, en su versión de Londres, porque en Broadway no fue Ya. off-Broadway. Pero para mí, una de las grandes obras de Jason Robert Brown, aunque sea aparte, sea Broadway, Parade. Parade es, Parade, hombre, claro. Dirigido sea, además por el príncipe de Broadway, por Hal Prince, ¿right? por la hija de Por Harold la hija de Prince. Hal Prince. Ujú. Sí. O sea que fue por Harold Prince. Yo creo que fue Hal Prince. Fue Creo- Harold Prince. Sí, porque Sí. la hija dirigió Songs for a New World. Efectivamente, error mío. ¡Ah! Sí. ¡Oh! ¡Oh! Marquémoslo en el calendario. He ganado a Juanjo Hernández. Sí, cierto. Tío, además me leí el libro de Sense of Occasion de Harold Prince y ahí hablaba de Parade. Tonto. Fíjate, sí, Veamos. pues sí. Mira, pues en Parade, que te lo dije a ti, uno de los actores protagonistas es Evan Papas, Sí. que él es maestro mío de anda. Y Oh. bueno, pues para enseñar que en las escuelas de Estados Unidos tienes Sí. profesores que son actores de Broadway, ¿no? Sí, efectivamente, actores en activo. En AMDA ha estado Casey Levy. Hola. Casey Levy y también Justin Bohan. Justin Bohan estuvo en el original cast de Book of Mormon. Sí, efectivamente. O sea que grandes artistas y grandes profesores. Y el siguiente autor del que vamos a hablar, que también ha dado muchos títulos off-Broadway y Broadway, Off-Broadway. Andrew Lipa. Andrew Lipa, exacto, Andrew Lipa. Que en España se le conoce bastante bien. Hombre, hace poco ha tenido Addams Family. Claro, Sí. Addams Family. Sí, Addams Family. y dentro de poco está en planes, pero Big Fish también llegará en algún momento. ¿En serio? Oh, yeah, man. Oh, Ah. yeah. Big Fish, no la llegué a ver, pero fíjate, estaba en el 2013, cuando yo llegué a Estados Unidos, estaba ahí el Yo lo vi. cartel, justo a Romeo y Julieta, que estaba entonces ahí también con Orlando Bloom. con Orlando Bloom, Sí. que le vi- nos estamos saliendo un poco del tema, pero Orlando Bloom un día iba andando por la calle, y veo un chaval bajito, y me le cruzo y digo, ¿Orlando Bloom? ¡Legolas! ¡Legolas, Dios mío! Sí, bueno, también Piratas del Caribe, no nos olvidemos. O sea... Exacto. Pero bueno, volviendo al tema, Sí. Big Fish, otro ejemplo como Bridges of Madison County, que funcionó, o por lo menos tenía más sentido cuando se hizo en Londres en The Other Palace. O sea, es una historia para hacer... Claro. Para mí en Broadway, y eso que tenía un pedazo de... Mira, Ferran opina igual, también era una maravilla ahí. Yo lo vi en Broadway con Norbert Leo Valls, que es el prota de Last 5 Years y el prota de 1000 musicales, que es un fillero original, y ni con él. Ya. Ni con él. Ya, No. es que es difícil, esta es la cuestión, pero sobre todo es que con Off-Broadway te puedes lanzar a hacer cosas diferentes. Y es, Sí. por ejemplo, en España no sé qué equivalería al Off-Broadway, pues teatros más pequeñitos donde la gente se lanza, porque si te la pegas, pues tampoco pasa, a lo mejor no pasa tanto. Pero es que mediante pegándotela tenemos compositores y autores que han hecho cosas realmente excepcionales. Y tú hablabas de Into the Woods. Oh, Into sí. the Woods eso no sé si es el teatro Roundabout Theatre. El Roundabout es un non-for-profit. que es No for diferente. profit, Sí. pero no sé si considera Broadway o Off-Broadway. El que vas a decir tú, que es donde estuvo en el Stephen Sondheim Theatre, Sí, ahí hicieron Into the Woods Into the con... Woods. Sí, ahí lo hizo la Fiasco Theatre. Mira, aquí Que... está. Sí. Nos está poniendo aquí Goose. Fiasco, sí. Exacto. Sí. Y los mismos autores, los mismos actores tocaban los instrumentos. Entonces, y luego se hizo una gira de ese mismo show, de esa misma visión. Sí. Entonces, puedes hacer cosas más chulas. Por ejemplo, Once, un musical que también hemos hablado aquí de él, también está en ese, ¿sabes? En ese tipo de cosas. Pero bueno, volvemos a Andrew Lipa, que me voy. Andrew Lipa, por favor. Pero espera, antes de que te pongas a cantar What is it about her, he de decir que The Wild Party, aunque no se ha visto en Madrid, se ha visto en Barcelona, en la Festa Salvatge, que perdón los catalanes por haber pronunciado tan mal, pero se hizo. Y de hecho Ferran estaba en esta versión de The Wild Party y para mí es uno de los mejores off-Broadway que hay. O sea, ¡Wow! brutal. Sí, Sí, además, se reprodujo el musical como al igual que Songs for a New World, se hizo en el Encores, con Sí.
Con Sharon Foster. Sharon Foster y una vez más Sí. Steven Pasquale. Sí. Me está diciendo bien, Juanjo, bien, claro que sí, Ferran. Y, no, tío, es que justamente ese año que se hizo en el 2000, lo hicieron en el Off con Adina Menzel, o sea, Julia Mooney, que las dos eran elfabas, o sea, tú imagínate lo que era eso, haciendo una de Queenie y otra de... ¿Cuál era el personaje de...? ¿Qué personaje hacía Adina Menzel? Bueno, Queenie y la otra chica, Sí. era una burrada, o sea, Ya. muy bueno. Pero Y una de en, las mejores... Sí, perdona, sigue. y en el circuito comercial, en Broadway, lo hicieron protagonizado por Toni Collette y el musical que se recuerda realmente, la versión que se recuerda es la Off-Broadway. Ya. Con lo cual, y Dina Katie, gracias, Ferran. Ahí está. Sí, pero es así, o sea, hay veces que en teatro se dice, en actuación se dice que menos es más, ¿no? Sí, Y hay veces que es incluso, pues por ejemplo, vayámonos al extremo. Pues el extremo sería el Circo del Sol, por ejemplo, en Las Vegas. claro. Las Sí. Vegas es un momento, es un sitio donde también se hacen musicales. No son musicales donde está tan enfocado a la historia, sino más al show. Por eso hay el Circo del Sol, el Cirque du Soleil, tiene los shows, pues como por ejemplo los Beatles. Sí, Y son shows inmensos, son cosas extravagantes a lo bestia. que te olvidas de la historia. De hecho, cuando se han hecho musicales ahí, se han hecho, o sea, musicales de Broadway se han hecho acortados porque la gente va a estar pendiente del espectáculo más que de la historia. Exacto, El fantasma de la ópera, Hairspray, se han hecho versión reducidita, más cortito. Pero Exacto. volvemos a Andrew Lipa, porque tenemos que hablar de este gran musical que es The Wild Party. Y cuéntanos un poco de qué va The Wild Party. Pues, tío, no te lo vas a creer, pero yo esto no tengo ni idea de este musical. Wild Party no me lo conozco. Me conozco la canción que voy a cantar, What Is It About Her, pero no sé del musical. Cuéntamelo tú. Es literal una fiesta en los locos años 20 que organizan pues un actor y su novia que están peleados y deciden que para limar tensiones, limar asperezas, van a llamar a todos sus amigos y van a organizar una fiesta. Y claro, se desmadra todo un poco y ocurre lo que ocurriría normalmente en una fiesta así, que se les va de las manos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, canto. Sí, por favor. Bueno, pues esto es What Is It About Her. A ver cómo suena esto. Vale, genial. Venga, va. What is it about her that makes me wonder? What is it about her? No, espera, no he cogido bien. Volvemos a empezar. Por favor. Ferran, Pepe sería un fenómeno guard. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí va, ahora sí. Dale. What is it about her that makes me wonder? What is it about her that turns me away? Something in her smile, something that I'll never understand. Her wild abandon that parts the waters. What is it about her that hoists the sail? Something in her hair, instructing where to touch. Why do I need her so much? This woman makes me cry. This woman makes me burn. This woman's sigh can cut me to the core. The hatred that I see has been reserved for me, yet I want some more and some more and some more. And what is it about her that pulls me closer? What is it about her that tips the scale? The
girl is all I have. So soft, so fair, so fine. And she's forever mine. This woman builds me up. This woman tears me down. This woman speaks and I can break apart. Now comes another man, pretending he can win her heart. Well, let him start. What is it about her? So slight, so secret. Something in the way she catches mine. Should I hold my own and be alone tonight? What is it about her that tumbles feelings inside? What is it about her that mixes passion with pride? Could I live without her and let her go? How loud must I scream? No! Sí, señor. He tenido un momento igual que cuando cantaste Made of Stone, de wow, caquita, te lo Ya. juro. No, tío, en serio, muy bien, muy bien, muy bien. Ole, muy ole, bien. ole. Esta canción, como pequeño input en la a pesar de que esto es un delito, el no saber, saberse la canción pero no conocer la historia es un delito, lo admito, lo siento. No, Haré no, mi no. research. Pero esta canción la canté en AMDA, cuando en la final de AMDA, que nos invitan a profesionales de la industria a vernos, y esta canción hizo que me viesen en Broadway por Les Mis, para el papel de Marius, Oh, qué bueno. y llegué al final callback. Lo que pasa es que, bueno, mi currículum estaba literalmente vacío, entonces dijeron, a lo mejor no le ponemos en Broadway aún. Newcomer, déjale que se curta un poco, ¿no? Sí, sí, exacto. Pues mira, para que hagas el research es muy interesante que The Wild Party, aparte de haberse hecho 2 veces, es un poema originalmente de Joseph Moncure March, que es literalmente todo, o sea, el poema entero es lo que se hizo musical. Y, o sea, existe el libro, te lo puedes leer. Me encanta. Y está basado, guiño, guiño, en un hecho real. De hecho, si te lees Hollywood Babilonia, hay muchas historias parecidas. Ahí lo dejo, o sea, que hay nombres parecidos, pero bueno, mola un montón, mola un montón. Genial, Me gusta tío. mucho The Wild Party. Pero bueno, al igual que como tenemos aquí a que han marcado la tendencia del Off-Broadway y han estado en Off-Broadway... Te he perdido. Sí, yo a ti también. Te veo con un círculo. Espera, esto es lo normal. Dejemos que vuelva. Dejemos Un cafelito. Los que estén tomando un café. Sí. Ahora, ya está. Sí, bien. Listo. Bueno, pues lo que decía es que, al igual que ha habido muchos en Off-Broadway que tenían sus tendencias y gente que, pues como Jason Robert Brown, que aunque ha llegado a Broadway, siempre ha ido poniendo sus cosas. Además que el de Octet, Dave Malloy, que siempre pues empiezan ahí, al igual que Hamilton, pues hay newcomers, como es, por ejemplo, el de la siguiente canción, que es Brian Loudermilk. Sí, Kerrigan y Laurel Milk son Claro. un dúo igual que Pasek y Paul y muchos otros. Me gusta mucho este dúo y de hecho lo ha empezado a hablar Ferran, que tiene grandes canciones y una de ellas la que vas a cantar. Sí, y fíjate, pero yo de ellos tampoco sabía mucho, es decir, están totalmente empezando. Bueno, empezando, llevan muchos años empezando y no han tenido el big break. No han tenido como la oportunidad. Exacto. Porque hay muchos otros, tipo el autor, es que de hecho hoy venía escuchando Lawrence O'Keefe, que es el autor tanto de Heathers como de Legally Blonde, y o sea, se hizo muy grande con Legally Blonde, pero tenía un montón de títulos ya hecho en el Off-Broadway, o sea que... Claro, esa es la cuestión. Y estos necesitan el big break. Claro, exacto. Bueno, pues esta canción es Runaway With Me y fíjate, es muy curioso porque esta la cantó Jeremy Jordan en uno de sus conciertos que hace Jeremy Jordan por todos lados. Sí. Y han hecho el mismo Brian, el compositor, ha creado el acompañamiento para esa versión. O sea, fíjate lo que tiran los grandes artistas de Broadway, como por ejemplo Jeremy Jordan, que es enorme, pero para hacer esto. Vamos con ella, ¿cantamos ya? Por favor, dale. Sí.
Esta es solo un trocito, pero vamos allá. Let me catch my breath. This is really hard. If I start to look like I'm sweating well, that's because I am. I'm not good with words, but that's nothing new. Still, I have to try to explain what I want to do with you. Run away with me. Let me be your ride out of town. Let me be the place that you hide. We can make our lives on the go. Run away with me. Texas in the summer school. We'll be on the road like Jack Kerouac. Looking back, Sam, you're ready. Let's go anywhere. Get the car packed and throw me the key. Run away with me. Sam, I know it's fast. I'm in love with you. Sam, it's crazy, but Sam, I'm crazier. I have these plans, Sam, I have these plans of a house that we build on a bay when we run away. Let me be your ride out of town. Let me be the place that you hide. We can make our lives on the go. Run away with me. Alabama heat, sign me up. We'll be on the road like some country song. Won't be long. Sam, we're ready. Let's go anywhere. Get the car packed and throw me the key. Run away with me. I'm not trying to make you a wife here. I'm not trying to tie you down. No, I'm just saying there might be a life here that no other suitors run away. Let me be your ride out of town. Let me be the place that you hide. We can make our lives on the go. Run away with me. Ahí está. ¡Bravo! ¡Sí, señor! Ahí está. Muy bien. Si quedaba alguien que no sea fan tuyo, ya se ha hecho. Esta es una canción para apuntarte a club de fan. Así. O sea, Es preciosa, tío, es preciosa. Y una canción que también tengo en mi, bueno, lo que es en tu book, ¿no? Sí. Exacto, en tu carpesano con un montonazo de canciones para cantar en audiciones y demás. Y es fantástica. Esta es obligatoria. O sea, es muy popera porque es una canción Exacto. que podría estar en los 40 principales, pero es que es perfecta, es muy buena, muy buena. Exacto. Y además, una cosa sobre la canción es que estás hablando de una persona, es decir, es una canción que tienes el significado de la canción justo ahí y después se te veía cantando a alguien, o sea, ahí tenía... Claro, esa es la cuestión. Para ti. Pero bueno. Sí. Bueno, nos dicen que faltan 2 minutos. Yo invitaría desde aquí a toda la gente que nos ha visto que coja los títulos que hemos dicho, que se los escuche, porque hay un montón de historias que han contado Off-Broadway que merece que se le dedique un poquito de atención, ¿no? Exacto, 100%. 100%. Así Y a la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor sea compositor o escritor o lo que fuere, ahora es un momento increíble para seguir escribiendo y ánimo porque hay un off que nos necesitamos. Let's do it. Hay gente como Ferran González que hizo Pegados igual. El siguiente Ferran González está viéndonos seguro y que se ponga manos a la obra, que hay productores que escuchamos. Eso es. Dale, Ferran. Dale. Bueno, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Juanjo. Chao, chicos. Hasta el miércoles que viene. Adiós.